Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal su semana? ¿Tuvieron miedo? Yo sí. Bueno, hemos tomado este tiempo para hablar del miedo porque es uno de los sentimientos más comunes, es uno de los sentimientos que más tenemos y es uno de los sentimientos que menos nos atrevemos a hablar. Podemos hablar de muchas situaciones, pero reconocer que tenemos miedo frente a circunstancias, personas o situaciones es algo que nos cuesta reconocer. Porque decir que tengo miedo es sentirme vulnerable. Decirte que tengo miedo es que no soy capaz. Decir que tengo miedo es que yo no puedo. Y yo no quiero que esa imagen del miedo los demás lo vean. Ahora, quiero que pienses en esta frase que está expuesta. El miedo me roba mi libertad. ¿Tú crees que el miedo te roba la libertad? ¿Tú crees que tener miedo está volviendo o se ha vuelto en tu vida un punto en el cual tú dices, yo no puedo, yo no quiero? O sea, si paso de este límite, ¿qué me va a pasar? Si me arriesgo, ¿qué puede pasar? Entonces, lo queramos o no, el miedo poco a poco se va volviendo una cárcel, un lugar donde nos vamos acomodando consciente o inconscientemente y nos vamos acomodando a eso porque se vuelve costumbre y se vuelve parte de nosotros. El miedo define nuestra vida y moldea nuestro carácter. Y es constante ver, uno charla con personas que dicen, sí, pero yo tengo miedo. No voy a tal lugar o no hago tal cosa porque tengo miedo. Entonces, necesitamos entender que el miedo es la consecuencia de estar separado de Dios. Cuando Dios crea al hombre, lo crea para tener una relación. Pero a causa del pecado, esa condición en la cual se encuentra, pues tiene una relación de confianza y dependencia de Dios. Pero al entrar el pecado, eso se rompe. Entonces, de la caída del hombre hacia acá, nuestra percepción y todo lo que tenemos tiene que ver con una naturaleza caída que no ve las cosas desde la óptica de Dios, sino desde la óptica que yo las quiero ver. Y si Dios no está en mi vida y si Dios no hace parte de mi vida, pues yo me voy a guiar por lo que yo pienso y por lo que yo percibo. Pues cada vez que yo veo ese riesgo, cada vez que yo veo ese enfrentarme a la realidad, cada vez que yo veo esa oportunidad, digo no, porque no tengo algo adelante o no tengo alguien adelante que me dice ven. Y me quedo. Y pasan los años. Entonces, esa forma de pensar me va estructurando y me va moldeando a raíz de los años. Y es por eso que voy generando cárceles como esta. Le tengo miedo al que dirán porque no me gusta que me juzguen. No, o sea, me da miedo. Y a veces uno dice, no, si voy a esa fiesta, ¿qué van a pensar de mí? O si voy a esta reunión, ¿qué van a pensar de mí? O si digo esto, o si pregunto esto, ¿qué van a pensar de mí? Y a veces uno se encuentra las mejores preguntas después de una clase, ¿no? Y uno dice, yo debía haber preguntado esto, yo debía haberle dicho esto. ¿Les ha pasado o solo a mí me pasa? Entonces, esta es una de las cárceles que tenemos, ¿sí? Y quería regresar a esto porque el salmista dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y el miedo nos roba esto, el gozo. El gozo de poder disfrutar momentos y el gozo de poder estar donde Dios quiere que estemos. Delicias a tu diestra por siempre. Entonces, lo empalmo con lo que empecé diciendo, que la ausencia de Dios es una característica del miedo. Entonces, el miedo nos va condicionando en situaciones como esta. ¿O qué tal esta? No me gusta hablarle a los demás por miedo a ser criticado. Porque tengo miedo que me critiquen. Porque tengo miedo que me digan algo que yo no quiero oír. Entonces no me arriesgo ni a hablarle a la persona que yo tengo cerca, porque me cuesta que me critiquen. ¿Qué tal esta otra?
Tengo miedo de empezar algo nuevo porque puedo fracasar. Porque ya vi que muchos lo han intentado y fracasaron. Porque lo he hecho varias veces, lo he intentado varias veces y fracasé. ¿Sí? Entonces, le tengo miedo al fracaso, le tengo miedo a empezar algo nuevo, a hacer cambios en mi vida. Mujeres, ¿cuánto duran ustedes pensando en si se cambian el color del cabello o no? ¿Cierto? Uno va a la peluquería y ya, listo, póngame este. Pero no, y si me propongo y se preguntan con todas las amigas y miran modelos y... Pero lo pienso bien antes porque si eso queda mal, yo me siento fracasado. ¿Qué tal este? Tengo miedo a relacionarme con otros porque me pueden hacer daño. Porque hace años tuve una relación sentimental y me fue mal. Porque hace años un buen amigo mío me robó plata. Porque hace años me pasó eso. Y me quedo en la experiencia y por eso no tengo relaciones profundas o personas que me conozcan realmente. Otra cárcel es esta. Tengo miedo a que se burlen de mi aspecto físico porque no me siento feliz como soy. No me siento conforme. Entonces está haciendo calor y yo tengo pasamontañas, tengo chaqueta y tengo falda larga porque no me quiero, soy un hombre y quiero mostrarme como el más fuerte. Y estamos aparentando cosas que no somos por miedo a no sentirnos aceptados por otros. Entonces, el miedo son las mentiras que Satanás me trae a la mente. El miedo son los temores del mundo que me rodea. De un mundo que dice que si tú quieres encajar, tienes que vestir así, vivir así y tener un estilo de vida así. Y si no lo tienes, tú eres un fracaso. Y si no lo logras, no eres un fracaso. Entonces, en nuestra generación, hablo de la mía, ¿cuál era el top de uno? El top de uno es que cuando usted haga la universidad, con mucho gusto puede hacer lo que quiera. Y luego de que haga la universidad, se tiene que casar. Y luego de que se case, tiene que comprar su casa propia y tiene que... ¿Y si no lo logras? ¿Y si no te casas? ¿Y si no fuiste a la universidad? Entonces, vamos generando una serie de paradigmas y conceptos que nos van arrinconando y nos van llevando. Aún mi propia carne, propios deseos me condicionan a decirme, yo no creo que lo pueda hacer. Yo no creo que se pueda lograr. Entonces, eso nos va volviendo esclavos y nos va volviendo presa de nuestros propios miedos. Pero el apóstol Pablo dice, Cristo nos libertó para que vivamos ¿en qué manera? En libertad. Esa es una libertad que Dios quiere que tengamos. Cuiden esa libertad y no se dejen someter de nuevo al yugo de la esclavitud. Jesús abrió la puerta de la cárcel, pero estamos tan acostumbrados a nuestros miedos que nos da miedo salir de ahí. Porque no creemos que Dios nos puede dar una vida nueva y nos puede dar una nueva oportunidad aún en medio del fracaso. Entonces el apóstol Pablo nos dice, vivan de acuerdo a esa libertad, vivan de acuerdo a lo que Dios ya les dio. No se conformen a los pensamientos y deseos de este mundo. No piensen igual que los demás. No hagan las cosas igual que los demás. Yo los he llamado para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, si Dios mora en ti, si Dios te ha dado una nueva vida, si Dios te ha dado la promesa de que nunca te abandonará, de que nunca te dejará, de que Él ha preparado cosas que tú no has hecho de antemano para que andes en ellas, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué sigues viniendo a la iglesia diciendo, no puedo? No se puede. Entonces, somos nosotros los que poco a poco vamos condicionando, pero esto no es algo nuevo, esto también está desde el comienzo de Adán y sigue en cada personaje que encuentras en la Biblia, y uno de ellos es Gedeón. ¿Han oído la historia de Gedeón?
una interesante historia que está de Jueces capítulo 6 al 8, capítulo 6, 7 y 8. Y Gedeón era un hombre miedoso que fue usado por Dios. Ahora, quita el nombre Gedeón y pon tu nombre ahí. Y Miguel era un hombre miedoso que fue usado por Dios. ¿Yo? ¿Usado por Dios? Sí. Entonces, un poco de contexto y vamos a leerlo aquí en Jueces capítulo 6, versículo del 1 al 6. Jueces capítulo 6, versículo del 1 al 6, luego nos vamos viendo a ver qué pasó. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel. Por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente, contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. ¿Qué pasó? Pues sucede que Israel llegó a una condición en el libro de Jueces, ¿sí? Que el libro de Jueces se vuelve algo cíclico. Entonces, el libro de Jueces comienza desde que se muere Josué, que es quien los introduce a la tierra prometida, y comienza el primer rey, que es Saúl. Y por más o menos 350 años, la nación comienza un ciclo que se llama el ciclo descendente, que es que Israel comienza alejándose de Dios, luego sufre las consecuencias, luego busca a Dios, Dios escucha su clamor, Dios envía a un juez y vuelven otra vez. Así 7 veces. Por 350 años, un ciclo. Y así a veces en nuestra vida. ¿Estamos bien? No necesitamos de Dios. Luego vienen las consecuencias, entonces ahí sí buscamos a Dios. Luego de que buscamos a Dios, ahora sí escucho a Dios, luego Dios envía a alguien que me dé consejo y vuelvo otra vez, y así. Así es mi vida. Es un ciclo constante donde en realidad nada pasa. Pero ¿cuál era el pecado principal por el cual Dios los había abandonado? Era la idolatría. Y una de las cosas que primaba en esa época era que en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así vivía la nación. O sea, si hoy me parece bien ir a golpear a mi vecino y quitarle la cosecha, eso está bien. Si a mí me parece bien ir a mentir en el trabajo, así está bien. No había reglas, no había un orden. Ellos habían perdido, pero lo reitero, lo que principalmente habían caído era en la idolatría. Ellos se habían vuelto una vez más a los ídolos que Dios les había dicho que no los tuvieran. La idolatría es uno de los pecados más destructivos de una nación. Si no me crees, mira la nación de Haití. Si no me crees, mira Corea del Norte. Cada vez mira las naciones que son regidas por el Islam. Y cada vez que la idolatría toma un papel importante en una nación, la destrucción vendrá. Entonces, Israel cayó en idolatría una vez más y eso le trajo terribles consecuencias. Y si lees el versículo 1, dicen que Dios los entregó. ¿Sí? Dios los entregó a sus enemigos, los madianitas, por 7 años. O sea, no es que estos enemigos se levantaron de golpe. Fue que Dios mismo trajo a los madianitas a la tierra de Israel como juicio a ellos. ¿Por qué? Porque la nación había dejado a Dios y había empezado a confiar en ídolos
porque ellos empezaron a depender de esos ídolos. Y Dios tuvo que meterlos en esa prueba para sacarlos de ahí. Mira, hay dos razones por las cuales tu vida vienen las pruebas. Una es porque Dios quiere fortalecer tu fe. Porque sabe que necesitas esa prueba, lo vimos hace 15 días. Pero la otra es por disciplina. Hebreos capítulo 12. Dios al que ama, disciplina. Y si tú estás viviendo consecuencias, tú debes preguntarte cuál es el ídolo que está en tu vida. ¿En dónde es que está puesta tu esperanza y en qué es lo que tú confías? Y quizás ese jefe que te hace la vida de cuadritos, ese esposo, esa esposa, ese amigo o esa situación que te tiene la vida de cuadritos, no es más Dios disciplinándote y diciendo, deja de confiar y poner tus fuerzas en ti. Y eso le pasó a la nación. Y Dios trajo unos hombres que eran los madianitas. Los madianitas son descendientes de Abraham. Abraham tuvo 3 esposas. Una fue Sara. Sí, bueno, tuvo 3 mujeres. La otra fue Agar. No fue esposa de él, fue su sierva con la cual tuvo Ismael. Y luego de que se murió Sara, él se casó con una tercera mujer. Y en esa tercera mujer nació Madián. Ahora, si ustedes hacen un poco de historia, cuando Moisés huye, él va a Madián. Entonces empezaron bien, pero poco a poco este pueblo era nómada que hacía comercio y ellos empezaron a crecer y crecer. ¿Sí? Entonces, mira lo que pasó con ellos. Versículo 2. Y la mano de los madianitas prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Por qué razón lo hicieron? Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra devastada. ¿Qué pasaba? Que estos madianitas, cuando Israel sacaba las cosechas, cuando ya todo estaba listo para recoger, subían. Y eran muchos. Entonces, ¿qué hacían? Llegaban a donde estaban los sembradíos, llegaban a las casas y se metían. Y sacaban trigo, y sacaban frutas, y sacaban el ganado, y se lo arrasaban. E Israel empezó a ver eso, ¿y qué empezó a hacer? Ya no vivían en sus casas, sino que empezaron a buscar las cuevas en el monte y allá se empezaron a hacer. ¿Te imaginas que tú vivas en tu casa y cada vez que te llega la quincena, vienen un poco de maleantes y se meten a tu casa y te roban tu mercado y te roban todo? Esa era la condición de ellos. Terminaron escondiendo. Cuando tú lees el libro de Jueces al comienzo, el libro de Josué, dice que Dios les dio casas que ellos ni siquiera tenían en el desierto. Les dio viñedos y les dio toda una serie de bendiciones que ellos no tenían. Y ahora, años después, ellos están abandonando sus propias casas para irse a unas cuevas. ¿Te imaginas el miedo que sentía esta gente cuando escuchaba a lo lejos toda esa multitud que venía? Ven, corramos, vienen los madianitas, corre. Coge al niño, vámonos, vámonos de aquí. Coge a Lucas. Llevémonoslo. Y eso hace el miedo. El miedo, cuando creemos que estamos bien, viene y nos roba lo mejor. Nos roba la esperanza, nos roba el tiempo, nos roba oportunidades. Y ellos, siendo el pueblo de Dios, que Dios les había entregado esa tierra para disfrutarla, para poder estar ahí, esa tierra era sonsacada.
por sus enemigos. ¿Te imaginas todo un año esperando a que la cosecha se dé, para que los primeros frutos se den? Las mejores manzanas, las mejores mandarinas, el mejor trigo, la mejor cebada. Ya listo. Mañana lo recogemos. Y al otro día no solamente venían y se lo robaban, lo destruían. Si alguna vez tú has visto esa noticia cuando entran los apartamenteros, ¿qué hacen ellos? Sacan los cajones, buscan la ropa, todo y muestran esas escenas que son escalofriantes de gente que se fue de vacaciones y volvió a su casa y eso era un muladar. Así dejaban las casas. Dime tú, ¿cuánto aguantarías? Entonces los medianitas saqueaban a Israel, llevándose todo y empobreciéndolos cada día. Ya hay gente que invierte cantidades de dinero en mantener una apariencia solo por miedo, que deja de invertir en sí mismo como algo importante o en el reino de Dios solo por miedo. ¿Cómo sobreviviría la economía de una nación si año tras año le roban sus recursos? Y eso por 7 años. 7 años consecutivos, la nación era saqueada por los madianitas. Entonces, esto no era algo nuevo. Dios les había dicho en el libro de Deuteronomio lo que les iba a pasar si ellos se entregaban a vida a adorar a otros dioses, a confiar en otros dioses. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. El Señor tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión, la bendición. Todo eso que ustedes ven es suyo. Yo los voy a bendecir, yo los planté, yo los voy a cuidar. Mas si tu corazón se apartare de Dios y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Ustedes tienen la bendición, Israel. Ustedes entraron con bendición a la tierra. Pero si ustedes me dejan a mí y buscan dioses ajenos, ustedes afrontarán las consecuencias. El libro de Jeremías, en el capítulo 2, usa uno de los versículos que más llama la atención. Dice el Señor haciendo un reclamo de Israel. Dice, ustedes me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua. ¿Te has preguntado por qué a veces el dinero no te alcanza? Que ahorras y te esfuerzas y el dinero no alcanza. Es porque Dios no es tu prioridad. Porque otras cosas son tu prioridad. Porque hay un ídolo en tu corazón que te está robando y te está llenando de miedo. Y eso le pasó a la nación de Israel. Entonces, ¿qué hizo eso en la nación? Que a los 7 años oraran y clamaran a Dios. ¿Tú te aguantarías una situación donde te roban y te roban y te roban por 7 años? O sea, ¿hasta qué punto tuvo que llegar esto que 7 años duraron aguantándolo? Y eso hace el miedo. Nos condiciona de tal manera que no queremos levantar la mano y decirle, Dios, te necesito. Hasta que Dios sea el último recurso que tenemos. 7 años ellos esperaron para que Dios los salvara. Versículo 6 dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera a causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Después de que ellos habían dejado a Dios. Y Dios tiene que mandar un profeta. Pero necesitamos recordar algo. El miedo es consecuencia de mi pecado, de estar separado de Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Si mi relación con Dios
es más baja que mis miedos, yo sé dónde está puesta mi esperanza. Porque si el miedo me domina, si a mí me da miedo, estoy diciendo que mi confianza en Dios no está puesta. Y que esta situación es mucho más grande que el poder de Dios. Y ahí está. Si tú no conoces a Jesús como Salvador personal, lo que a ti te va a guiar es el miedo. Por más de que lo intentes, al final, tú te vas a encontrar con el miedo. Entonces, dice que Dios les levantó un profeta. Versículos 7 al 9 dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Dios a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta, el cual les dijo, así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo les hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Yo los libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron a causa de los cuales los eché delante de ustedes y les di esta tierra. Y les dijo, yo soy el Señor su Dios, no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra están, pero no obedecieron mi voz. ¿Qué les dijo Dios? Les dije, mire, yo fui el que los saqué de Egipto. Yo fui el que los saqué de ser esclavos. Yo los saqué de la aflicción. Yo les di la tierra. Yo soy su Dios. No esas estatuas. No esos monumentos, esos no son el Dios que te sacó, fui yo. Vuelvan su mirada a mí. No tengan miedo a los dioses de los amorreos. ¿Saben qué hacía Israel? Había un Dios que se llamaba el Dios, se me fue el nombre, que era el Dios de la fertilidad, ¿sí? Y el Dios de la fertilidad lo que exigía era que yo ofreciera sacrificios en los bordes, en los árboles, ahí me generaba. Y eso hacía Israel, en vez de darle las gracias a Dios que Dios los había sacado, ellos le habían dado la gloria a una estatua. Entonces, Dios por eso los entregó a mano de los madianitas. Pero había un hombre en medio de esta situación, en medio de esta crisis, en medio de estas circunstancias, que se llamaba Gedeón. Y Gedeón, frente a las circunstancias, lo que hizo fue que se escondió en un lagar. ¿Qué era un lagar? Un lagar era un lugar donde se colocaban las uvas que ya estaban maduras, y lo que se hacía era que la gente se reunía y las pisaba. Y de ahí salía jugo y con ese jugo tomaban vino. Entonces quedaba rico el vino. Entonces eso era un lagar, era un pozo donde muchas veces se reunían, era la vendimia. Pero como los robaban y los robaban y los robaban, Gedeón encontró ese lugar y se escondió ahí. ¿Sí? Y mira lo que estaba haciendo. Él encontró un lagar. Y dice el versículo siguiente, dice, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en la en Ofra, la cual era Joás Abiesita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Entonces, hay cuatro cosas que yo te quiero animar a notar que Dios hace cuando tú tienes miedo. Y me gustaría que las anotaras, estas cuatro cosas que Dios hace cuando tú tienes miedo. ¿Sí? Y la primera es que cuando tenemos miedo, Dios sabe dónde encontrarnos. Dios sabe, ¿sí? Versículo 11, ¿dónde estaba Gedeón? Metido en un hueco. ¿Y qué estaba haciendo? Sacudiendo el trigo, el poco trigo que logró salvar. Mira, el trigo nunca se saca de la paja en un lugar cerrado. Siempre se saca en el viento. Porque cuando el trigo se sacude, lo que hace el viento es sacar la paja y dejar el grano. Entonces, Gedeón, por miedo a que lo encontraran, se metió en un hueco. Y sabes, Israel cada vez que había primicias, lo que hacía era una fiesta, pero ahora está tan metido en ese hueco que
único que está haciendo es preparando. Dios sabe que nuestra tendencia natural cuando tenemos miedo es huir y escondernos. Fue lo que hizo Adán. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Eso hace el miedo. El miedo nos lleva a escondernos detrás de una fachada. El miedo hace que nosotros busquemos un lugar seguro, un lugar donde nos sentamos cómodos. Y ahí pasamos nuestra vida. Y Dios tiene que venir a buscar a Gedeón, porque el pueblo había clamado por un libertador y Gedeón estaba escondido. Mira, cuando tú decides huir, Dios va a venir a buscarte. Por eso es que Dios tuvo que venir a buscar a Adán. Dios tuvo que venir a buscar a Moisés, ¿se acuerdan, hombres? Que estaba en el desierto paseando las ovejas de su suegro. Dios tuvo que venir a buscar a Elías, que después de tener tremendo avivamiento se fue y se metió en una cueva. Ahora Dios tuvo que venir a buscar a Gedeón. No creas que tú puedes escapar de Dios. El Salmo 139 dice, ¿a dónde me huiré de tu presencia y a dónde me esconderé de tu espíritu? Y tú puedes tratar de evadir una responsabilidad, pero Dios te va a buscar porque sabe que estando ahí, estando escondido, estás alejado del propósito de Dios. ¿Sabes por qué Dios tiene que buscarnos? Porque nosotros vez tras vez estamos huyendo al propósito de Dios. Porque nos sentimos incapaces y sentimos que hay situaciones que son mucho más adversas que lo que Dios puede hacer. Entonces escapamos en el trabajo, escapamos en el gimnasio, escapamos en el celular, escapamos guardando silencio, escapamos gritando. Pero eso no es el propósito de Dios. Dios sabe que si nos deja ahí no estamos logrando todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida. El pueblo que estaba escondido en cuevas, necesitaba regresar a su confianza en Dios. Si quieres salir del miedo, necesitas empezar a confiar en Dios. Dios sabe que el miedo nos hace acomodarnos. Hoy está fallando esto. Dios sabe que el miedo nos hace acomodarnos. Cada uno de nosotros tiene algo que le da seguridad, bien sea finanzas, bien sea dinero, bien sea una relación. ¿Cuántas veces tú has dicho, déjeme aquí porque yo así estoy bien? No, que vamos. No, yo por allá no voy. Pero venga, que es una reunión familiar. No. Pero venga, que es un buen negocio. No. Esa es nuestra tendencia natural. Y pensamos que estar ahí, que quedarnos ahí es lo mejor. Entonces, siempre vamos a buscar un lugar donde nos sintamos cómodos y seguros, aunque ese sea un hueco. Y Dios tiene que venir y movernos y sacarnos de ese lugar, porque Él sabe que quedarnos ahí está alejándonos del propósito. Entonces, Gedeón encontró un lugar donde poder esconderse. Mi pregunta para ti es, ¿dónde piensas esconderte tú de Dios? ¿Hay alguna situación que tú estás viviendo y estás diciendo, no, yo mejor me quedo aquí, yo mejor no lo hago, yo mejor no me arriesgo? Entonces, lo primero es que Dios te va a buscar. Lo segundo es que Dios nos ayuda a vernos de una manera diferente frente al miedo. Versículo 12. Él tiene un encuentro con el ángel del Señor y el Señor le dice, ve ahora, le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Una aclaración es que el ángel del Señor que se registra en las Escrituras en el Antiguo Testamento es una manifestación de Jesús. El ángel de Jehová, que se nombra en el Antiguo Testamento, es una manifestación de Jesús en tiempos y momentos específicos de la historia. Si quieres más profundidad, pues me dices y yo te mando un artículo de eso. Pero mira lo que le dice el ángel. El ángel no le dice, mira, pero
tú eres un derrotado, tú eres un pésimo. ¿Qué le dice el ángel? El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Pregunta, ¿él era varón esforzado y valiente? ¿Dónde estaba? En el hueco. Pero Dios lo ve de una manera diferente. Y el miedo a veces nos lleva a vernos de una manera diferente. Nos lleva a pensar que nosotros solo somos así. ¿Sí? Entonces, a veces el miedo nos lleva a perder el valor que tenemos de nosotros mismos delante de Dios. Dios no le dijo, tú eres esforzado y valiente. No, le dijo, yo te quiero ver esforzado y valiente. Cada vez que Dios quiere hacer algo contigo, comienza viéndote como tú te deberías ver. No desde la óptica de un fracaso. Entonces, a veces decimos, me estoy volviendo viejo para esto. No, yo ya no juego fútbol. No, yo ya no creo que pueda hacer esto. No creo que pueda lograrlo. No creo que a esta edad que yo tengo, no creo que en la situación que yo tengo lo pueda hacer. ¿Y saben qué es la consecuencia del miedo? Que nos ensimismamos y dejamos de ver a Dios para quedarnos mirando frente al espejo y decir, no. Eso le pasó a Gedeón. Gedeón dijo, no, yo no. Mira la respuesta de Gedeón. Dice, y Gedeón le respondió a Dios, Señor mío, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿A qué les parece esa respuesta? Adán. La respuesta es que tú tienes la culpa. ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó el Señor de Egipto y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los medianitas? ¿Era verdad esto? ¿Era culpa de Dios? ¿De quién era la culpa? De ellos, de Gedeón. Mira, a veces venimos a la Biblia y leemos historia tras historia tras historia de la Biblia y decimos, wow, Dios abrió el mar, wow, Dios proveyó en el desierto, wow, Dios resucitó. Pero cuando estoy en mi vida digo, esto es solamente un cuento de historias. Esto suena muy bonito acá, pero no es una realidad acá. Estar en el miedo nos lleva a perder la perspectiva de quién es Dios. Y creemos que ese Dios que hizo en el pasado grandes obras no es el mismo Dios de ahora, que hoy es otro Dios, que no puede obrar un milagro, que no puede mejorar la situación en la cual estoy, que ese Dios que habla en las Escrituras no es el mismo Dios que yo conozco, que es otro. Gedeón dice, pero si tú estás con nosotros, ¿por qué nos está pasando? Dios, si tú estás conmigo, ¿por qué me salen las cosas mal? Porque el problema no es de Dios. El problema es la actitud de mi corazón. No logro ver más allá del miedo. Entonces, Gedeón dice, yo soy esforzado y valiente. Yo soy esforzado y valiente, Dios. ¿Yo? Sí, tú. Mira, si tú le dices a alguien, mira, te animo a que sigas, que continúes, y ese te responde con una queja, ¿tú qué le vas a decir la próxima vez que lo veas? Le vas a querer pegar. Pero mira lo que Dios le dice. Dios no le hablaba de cómo Gedeón se veía, sino desde la perspectiva de lo que Dios de lo que él llegaría a convertirse. Hay una frase de Max Lucado que me gusta y dice, Dios te ama como eres, pero rehúsa dejarte como estás. Dios no tiene la perspectiva que tú tienes. El miedo nos lleva a la falta de fe y la falta de fe nos lleva a la queja. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? En vez de admitir que Dios se le apareció, terminó quejándose. Él dijo, Dios no está obrando. Se olvidó de admitir su culpa y su responsabilidad en esta situación. El miedo es tu responsabilidad. Tú eres el responsable de tener miedo. Tú. Tú eres el único responsable de los miedos que tiene, de las dudas que te asaltan y de todo lo que en tu vida no se mueve. Eres tú.
¿Por qué? Porque Dios no ha cambiado. Porque Dios sigue siendo fiel. Porque el Dios de Elías sigue siendo el mismo Dios mío. Porque el Dios de Abraham es el mismo Dios mío. Porque el Dios de Jacob es el mismo Dios mío. Entonces, lo más fácil que queremos buscar es la queja. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos ni muchos los de doble cuna. Pero Dios, este pero es importante, así es como nos vemos. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mira, no vivas descansando en tus títulos, porque en el cielo no hay paredes. No vivas descansando en tus riquezas, porque cuando te mueres no te las llevas. No vivas descansando en tus amistades, porque a Jesús lo dejaron solo. Vive descansando en que Dios puede hacer una obra sobrenatural en alguien que cree que no se puede lograr. La tercera cosa que quiero que anotes ahí es que Dios nos recuerda que para salir del miedo necesitamos depender de Él. Necesitamos depender de Dios. Mira lo que Dios le dice. Y mirándole el Señor, versículo 14, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ve con esto, ve con esta tu fuerza, con lo poco que estás haciendo, con eso que estás haciendo, ve y libera al pueblo de la esclavitud. ¿Cómo? ¿Con mi trabajo? Sí. ¿Cómo en mi casa con los niños? Sí. ¿Cómo en mi trabajo mostrándole a los demás? Sí. ¿Cómo en el taxi conduciendo? Sí. No es grandes cosas las que Dios espera de ti. Son pequeñas cosas las que Dios usa en tu vida. Quiero decirte algo, no hay grandes hombres y grandes mujeres de Dios. Solo hay hombres y mujeres usados por Dios. No hay más. O tú eres barro en las manos de Dios o eres piedra. Entonces, Dios le está diciendo a Gedeón, si tú quieres salir del lagar y encontrar la victoria, tienes que confiar en mí. Tienes que creer. Y el miedo nos lleva a hacerlo a nuestra manera. Queremos hacerlo aquí a nuestra manera, donde estamos cómodos. Y Dios nos quiere decir, no, ven, hagámoslo de otra manera. Solucionemos tu problema de otra manera. Pero el miedo me mantiene metido en el lagar. El miedo me deja ver que esto es todo lo que hay, que no puedo hacer más, que mi trabajo me define, que mi pareja me define, que mi situación me define. Y a veces estamos malgastando nuestra vida en el lugar equivocado y no colocando nuestra vida en las manos de Dios para que Dios haga grandes cosas. Entonces, Dios puede lograr un gran impacto. Yo no pensaría que a esta altura Gedeón ya, listo, ya. Miren cómo lo que le contesta a Gedeón. Entonces Gedeón le responde, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué yo? He aquí que mi familia es pobre de Manasés, es lo más chiquitico que hay. Y yo el menor de la casa de mi padre. Mira, te estoy mostrando en el espejo que tú puedes hacer esto. ¿Yo? No, yo a duras penas me gano el mínimo. Yo a duras penas puedo guiar mi vida. Yo a duras penas lo logro.
Nuevamente, la falta de fe nos lleva a la queja. Y a veces decimos, Dios, no soy el que estás buscando, no soy el indicado. ¿Se acuerdan quién dijo esto? Moisés. Yo soy tareto. Mejor envía a otro porque yo no soy. Yo no puedo, no puedo dictar una clase de escuela dominical. No, yo no puedo dar fundamentos. No, yo no puedo evangelizar a mi jefe. No, yo no puedo alcanzar a mi grupo de compañeros de trabajo para Cristo. No, yo no puedo. No soy el indicado. ¿Cuántas veces tú le has dicho a Dios, yo no soy el indicado? Decía un viejo filósofo que visita esta iglesia, soy una mólula, soy un pequeñajo, soy debajo del rescoldo, ahí estoy yo. Qué bendición que Dios no nos ve como nos vemos. Nos sentimos tan insignificantes que no creemos que Dios puede usarnos. Creemos que no se puede. Mira, 12 hombres sin letras, 12 hombres que se agarraban entre ellos, que querían matar a los demás, que querían que descendiera fuego del cielo, que uno era guerrillero, que el otro era de la DIAN. Y 12 hombres lograron poner al Imperio Romano 300 años después de cabeza. Entonces, no sigas creyendo la mentira. Ay. A veces lo único que necesitamos para salir del miedo es un poco de fe. No necesitamos mucha fe. ¿Qué dijo Jesús? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete. ¿Y qué iba a hacer el monte? Pero te quedas en el miedo. Ay, ¿será que le digo a mi jefe que si viene a la iglesia? ¿Será que no le digo? ¿Será que le digo a mi tía que es católica que si viene a la iglesia? ¿Y qué tal que me diga que no? Yo mejor no. Y luego el día que tú le dices, tía, la invito a la iglesia, yo pensé que nunca me iba a invitar. Yo pensé que usted nunca me iba a decir. Yo sí lo leo, sí lo veo leyendo la Biblia. Venga, cuénteme qué es la Biblia. Sabes, te voy a contar algo. Yo he orado que en nuestra empresa, el primer hora del día, empecemos con una reunión de oración. ¿Por qué no comienzas tú? ¿Por qué en el momento de almuerzo no abres tu Biblia y la lees ahí? La gente va a decir, oiga, este sí es cristiano. ¿Por qué no comienzas a orar por esa persona difícil? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Señor, tengo una vara. Con esa vara Moisés abrió el mar. Con esa vara trajo granizo y trajo 10 juicios. Con una sola vara, con algo insignificante. No creas que lo que tú haces es insignificante delante de Dios. Gedeón se sintió incapaz y quedó mirándose más a sí mismo que a Dios. Y lo cuarto es que Dios nos recuerda su presencia incondicional cuando sentimos miedo. Mira lo que Dios le contesta ante la queja de Gedeón. Versículo 16. El Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como un solo hombre. Que era lo que decía Álvaro, que era lo que cantábamos hoy. Si tu presencia conmigo no va, no quiero estar. La presencia de Dios en nuestra vida es todo lo que necesitamos. Si alguna vez tuviste problemas en el colegio y tenías que agarrarte y venía uno de esos bien grandes, en mi colegio se llamaba Alfonso. Y cada vez que uno tenía un problema, ahí viene qué hacía Alfonso. Listo, hágale, mándelo. Yo me encontré a Alfonso 20 años después y Alfonso decía, yo sí era tonto. La mano de golpes que Alfonso recibió por nosotros, pero no iba a la fija.
Porque uno sabía que Alfonso respondía. Uno iba y se metía y armaba el bonche y el problema y Alfonso respondía. Yo le digo, listo, hágale, yo lo respaldo. Y sabía pelear bien. ¿Usted cree que nos daba? No. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Mira, Gedeón, este ejército que es tan grande no es nada comparado si tú y yo vamos los dos. Por eso deberíamos, como lo dijo hoy el pastor, si tu presencia conmigo no va, yo no quiero salir de acá. Dios va a estar con nosotros aun cuando nosotros no queramos estar con Él. Entonces, mira lo que dice, el miedo es el resultado de la ausencia de Dios en mi vida. Cada vez que tú pretendes andar solo sin Dios, el siguiente hueco será un miedo. Pero si vas con Dios, Dios te va a decir por dónde debes caminar. ¿Vas a seguir andando solo o en verdad vas a confiar en Dios? La presencia de Dios en nuestra vida marca la diferencia. La gente tiene que ver que en nuestra vida hay una diferencia. Se tiene que notar en nuestras oraciones. Se tiene que notar en las cosas que hacemos y cómo las hacemos. Se tiene que notar en la forma en que hablamos, en la forma que oramos. Pero a veces oramos desde el miedo. Señor, ¿será que si tú le hablas a mi jefe, será que mi jefe sí me va a aceptar la invitación? Señor, mi jefe no te conoce. Mi jefe no sabe que existes y yo te clamo, Dios, que tú la traigas a una comunión contigo. Tenemos un grupo que se llama Uno Más. Porque yo creo y estoy convencido que Dios escucha nuestras oraciones por personas que ni siquiera quieren estar acá. Pero si oramos desde, ¿será que Dios lo va a hacer? ¿Será que algún día? Y no dejamos que su presencia nos llene, nunca lo vamos a lograr. La presencia de Dios era todo lo que Gedeón necesitaba para vencer los madianitas. Si lees la historia, ¿sabes cuántos madianitas eran? 135,000. ¿Sabes con cuánto los derrotó Gedeón? 300. ¿Dónde estuvo la victoria? ¿En Gedeón? ¿O Dios que le dijo, ve, que yo voy contigo? Mira, si Dios te manda, tú no te preocupes por dinero. Si Dios te manda, tú no te preocupes por los demás. Si Dios te manda, no te preocupes porque te va a faltar. Cuando Jesús mandó a sus discípulos de 2 en 2 y ellos regresaron, les hizo esta pregunta: ¿les faltó algo cuando fueron sin mí? Y todos contestaron: no nos faltó nada. Nada, Dios, no nos faltó nada. Y yo te puedo contar experiencia tras experiencia tras experiencia de donde Dios me ha llevado a lugares que yo jamás imaginé, a comer cosas que yo jamás imaginé. Una langosta. Nunca había probado langosta y la persona que me invitó dijo: pida lo que quiera. Una de las frases que más me gusta. La otra frase es: tranquilo que yo pago. Pero con Dios la victoria está asegurada. Entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿A qué le temes? Yo voy delante de ti como poderoso gigante, dice el Señor. Entonces necesitamos recordar, como dijo el profeta Isaías: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No temas, repitan, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees que hay situaciones en tu vida que te pueden derrumbar y dejar ahí?
¿Tú crees que solamente porque alguien te critica y te hace daño te vas a quedar ahí? ¿Qué pensarías si un día abres tu red social, cualquiera que ésta sea, y vas al YouTube? Ahí. Y aparece un video que dice, este es el hombre más feo del mundo. O esta es la mujer más fea del mundo. Y comienzas a ver los comentarios y los comentarios dicen, ¿y por qué no te suicidas? ¿Y por qué tus padres no te abortaron? ¿Y por qué no te desapareces? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías si las redes sociales con lo que son de tóxicas te critican y te critican y te critican y te critican? ¿Qué harías? ¿Te meterías en un lagar y dirías, sí, soy lo más feo? Pues eso le pasó a esta mujer, Lizzy Velázquez, que la titularon la mujer más fea del mundo. 4 millones de visitas en un video que ella no sabía que lo habían publicado. Un día le llamó la atención y dice, la mujer más fea del mundo, venga, la veo. Y cuando se dio cuenta era ella. Ella nació con varias enfermedades, que no las recuerdo, pero ella nació pesando mínimo del promedio de un bebé. Tiene una condición que cualquier mujer la envidiaría, que es que puede comer cualquier cosa y no se va a engordar jamás. Y tiene unas condiciones que si tú la ves por la calle dirías, uy, no, pero Dios sí se ensañó con usted. Entonces, esta es una mujer que nos muestra que las condiciones no te definen, que el mundo no te define y que cuando pones tu fe en Dios, Dios te anima a salir del lagar. Quiero que la escuche. Alguien publicó un video llamándome la mujer más fea del mundo. Más de 4 millones de visitas. Vi los comentarios. Si ibas a ser tan fea, ¿por qué tus padres no te abortaron? Por favor, ¿podrías encontrar una arma y matarte? Leí todos y cada uno porque estaba decidida y desesperada por encontrar un comentario que dijera, no conocen su historia o solo es una niña o algo así, pero no encontré nada de eso. Lizzy Velázquez nació con síndrome neonatal progeroide, un trastorno que evita que gane peso, deteriora sus huesos y su corazón, y que causó ceguera en su ojo derecho. Sus padres hicieron lo que pudieron para hacerla sentir normal. Recuerdo que me sentaron y me dijeron, primero, no hay nada de malo contigo. La única diferencia es que eres más pequeña que los otros niños y eres lo suficientemente valiente y fuerte para hacer todo lo que tú quieras. La escuela pública fue un duro despertar y a Lizzy la molestaban por su apariencia. Mucho de eso era usar sobrenombres, piernas flacas, abuela, porque eres tan delgada. Me señalaban y me miraban. A veces no me decían nada, pero dolía tanto como si alguien me gritara cosas hirientes con un megáfono. Fuera de la escuela, el único refugio de Lizzy eran su familia y Dios. Mi fe fue algo que me inculcaron desde que nací. Si estaba en la iglesia, era la niña más feliz del mundo. Cuando Lizzy entró a la secundaria, las agresiones se intensificaron, al igual que su frustración. ¿Cómo es que podía ver con un solo ojo? ¿Cómo es que la ropa no me quedaba como a los chicos normales? ¿Cómo es que no podía hacer esto o aquello? No importaba cuánto me esforzara, no importaba lo mucho que orara, no importaba lo que hiciera, nunca iba a verme como todos los demás. Lizzy se unió a un club después de clases para tratar de ganarse a sus compañeros. Fue ahí donde se dio cuenta de que necesitaba cambiar su actitud. ¿Qué estoy haciendo? Nadie me hizo esto. A propósito, Lizzy, deja de quejarte, deja de lamentarte. Dios es la razón por la que estoy aquí. Si voy a continuar en este viaje de fe, voy a tener que caminarlo. Dios está aquí conmigo y no abandonará mi camino. Y si Él no lo abandona, yo tampoco.
Desde ese momento, todo comenzó a cambiar. Estaba realmente feliz, todo marchaba bien. Tenía junto a mí maravillosos amigos a mi lado. La autoestima de Lizzie aumentó, pero no estaba preparada para lo que pasaría en su primer año de preparatoria. Creo que jamás seré capaz de describir adecuadamente lo que sentí en ese momento. Estaba realmente confundida y muy alterada y furiosa. ¿Qué rayos iba a hacer ahora? Trabajé duro para llevar mi autoestima hasta donde estaba y ahora ya ni siquiera existe. En el fondo sabía que no iba a dejar que ese video ni esas personas fueran las que definieran lo que yo iba a hacer. Lizzie se sumergió en la iglesia y la escuela. Después le pidieron que compartiera su historia con los de primer año. Estaba aprensiva, pero a la siguiente mañana se paró frente a 400 alumnos y habló. Cuando iba a la mitad, los miré y me di cuenta de que todos me escuchaban. Había silencio ahí. Y justo en ese momento me sentí más cómoda, sentí confianza en mí. Y entendí que a todos nos han agredido. Todos sabemos que se siente no ser tan bueno, ni tan atractivo, ni tan fuerte. Cuando Lizzie terminó de hablar, por fin sintió que había entendido el plan de Dios para su vida. Los miré y me di cuenta de que había alumnos que querían subir a abrazarme y decirme lo mucho que mi historia los conmovió. Me dan escalofríos de recordarlo porque fue justo en ese momento en el que yo dije voy a estar bien. Ese fue el día en que encontré mi propósito. Durante los 5 años siguientes, Lizzie compartió su historia en iglesias y conferencias en todo el país. Luego, en 2013, otro video de ella se hizo viral. Esta vez fue de una charla TED sobre autoestima que logró más de 10 millones de visitas. No estaba haciendo esto para ser famosa, lo estaba haciendo para compartir un mensaje. Todo el discurso, cada palabra que salió de mi boca venía de Dios, no era yo. Ahora, Lizzie habla alrededor del mundo, tiene su propio canal de YouTube y ha escrito varios libros. En Atrévete a ser amable, Lizzie comparte cómo superar los retos de la vida. Yo sé que Jesús me puso en este cuerpo pequeño para demostrar a las personas que sin importar tu tamaño o de dónde vengas o lo que te suceda, existe un Dios que está ahí y que jamás te abandonará. Esa es la historia de Lizzie Velázquez. Hoy en día, su charla TED, que se llama ¿Qué es lo que te define?, tiene 49 millones de visitas. Ella hubiera podido haberse quedado en el lagar, pero decidió confiar en Dios y creer que Él podía hacer algo en su vida. Y es esto. Gedeón no se quedó en el lagar. Le creyó a Dios y fue y conquistó la tierra. Y cuando lees el libro de Hebreos dice, ¿y qué más les digo? Dice el autor de Hebreos, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David y así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En esta galería, que se conoce como la Galería de la Fe, en Hebreos capítulo 11 están sus nombres. La pregunta es, ¿y tú? ¿Vas a seguir dejando que el miedo te mantenga en el lagar? ¿Vas a seguir creyendo que Dios no puede hacer grandes cosas en tu vida? ¿Vas a seguir siendo un Gedeón que se queda solamente sacudiendo trigo o vas a confiar que Dios sí puede hacer algo grande en ti? Ponte de pie delante de Dios y piensa por un momento
¿Qué es lo que Dios te está animando a dejar? ¿Qué es ese lugar de confort? Ese lugar donde te sientes seguro que Dios te está animando a decir, ven, deja de confiar en tus propias fuerzas. Deja de creer que sola o solo lo puedes lograr. Aún hay un espacio en esta lista para ti. Pero recuerda una cosa, el miedo es tu responsabilidad. Asumirlo y enfrentarlo es lo que Dios te está llamando. Los israelitas, duraron 7 años para buscar a Dios. ¿Y a ti cuánto te va a costar? ¿Cuánto tiempo vas a durar ahí? Tómate un tiempo ahí para orar con Dios mientras que escuchas este video, este audio. Y piensa, con la pregunta inicial que empezamos esta serie, ¿qué cosas dejaste o has dejado de hacer solo por miedo? Y que hoy le puedas decir, Señor, yo no quiero seguir en el lagar. Yo quiero creerte y yo quiero que tú hagas en mí lo que tú has tenido pensado. Que ya es hora. Que no puedo continuar ahí y que tengo que cambiar. Habla con Dios. Tómate este momento para hablar. Señor, yo tengo que reconocer que en mi vida también soy un Gedeón, un cobarde que en oportunidades busca el lugar más seguro y tranquilo porque creo que ahí me va bien. Y puedo pensar en cuántas veces tú has venido a buscarme y a decirme, no es ahí donde yo te quiero, es en otro lugar que encuentras tu propósito. Y pues hay hermanos, hay personas, hay amigos que estarán escuchando esta charla y que llevan años en un lagar, metidos en un hueco, viviendo de la cotidianidad y sumidos en el miedo. Y tú hoy has venido a buscarnos y a decirnos, sal del lagar, deja los miedos afuera y créeme, porque solamente en ti, Señor, se encuentra la esperanza de vida. Solamente en ti, Jesús, hay nuevas oportunidades. Solamente en tu presencia, Dios, se lograrán grandes cosas. Y pues yo te pido, Dios, que nos ayudes a creer y confiar en ti. Que tú eres un Dios que es capaz de usar lo poco que tenemos para hacer grandes cosas. Pero que a veces somos nosotros los que no queremos salir del miedo porque nos frustra intentarlo. Ayúdanos a verte y a saber que tu presencia, tu poder y tu amor va con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por escuchar nuestra oración. Amén.